del señor Vicente Castro Martínez y de la señora Imelda Leticia Zapata, nieta del general Emiliano Zapata Salazar, Edgar Rafael Castro Zapata nació en la ciudad de Oaxaca un 10 de agosto de 1981. Es un estado bellísimo, el estado de Oaxaca, ¿no? Tiene identidad, tiene mucha historia, mucha gastronomía. Pero en llegando al olvido, soñé que estabas despierta. A los 2 años de edad, Edgar es enviado al estado de Morelos, donde ha permanecido haciendo una excelente labor como líder de la Fundación Zapata y los Herederos de la Revolución, ACE. Yo la infancia la recuerdo, afortunadamente la recuerdo con mi abuelo Mateo. Yo creo que es ser afortunado por una parte de que me transmitió todo lo que mi abuelo le transmitieron las hermanas del general Zapata, que eran sus tías, de nombre María de la Luz y María de Jesús, las que vivieron en la casa de Zapata, la que está atrás de mis espaldas. Me transmitió mucho el mito y las leyendas de la revolución, ¿no? Principalmente la que los campesinos todavía creen que Zapata no murió, que se fue a Arabia. Entonces, todo esa figura mítica, crecí con ella, ¿no? Gracias a mi abuelo que me comentó lo que es el Zapata mítico y el ser humano, ¿no? Y fue muy interesante el crecimiento de mi infancia hasta mi adolescencia, porque lo acompañaba constantemente a los eventos cívicos y políticos, y uno se da cuenta, ¿no? el trasfondo de los homenajes, ¿no? Y el trasfondo también de la imagen de Zapata, ¿no? De que si estaba yo estudiando en la primaria, que tú veías en las clases de historia, que se hablaba de Zapata, ¿no? Y que estaba yo conviviendo con mi abuelo, entonces era como un poco complejo, ¿no? Un poco complejo de tener yo unos 8 años y convivir con mi abuelo, que lo tenía en las comidas, en las cenas, en los desayunos, a un lado mío, y estudiando al papá de él, como que se me hacía muy difícil, ¿no? Pero sí fue muy interesante la convivencia, pero también con mi madre fue esa parte también que me equilibró en mi vida, ¿no? Y con mis tíos. Con mi padre no conviví porque falleció muy temprano, ¿no? En una choza. Era muy curioso porque en su cumpleaños de mi abuelo era los 21 de septiembre, y por casualidad todos llegaban a la comida de mi abuelo, que duraba 3 días. Entonces veía yo a los papás de mis compañeros de primaria ahí conviviendo, y yo con la sorpresa de decir, bueno, ¿y tú por qué estás acá? No es que conocemos a Mateo Zapata. Entonces yo le decía, no, pues era mi abuelo, ¿no? Entonces fue algo complejo, porque yo no lo veía con la parte afectiva como Emiliano Zapata, como bisabuelos. Yo lo veía de la parte de un personaje histórico, ¿no? Entonces, pero mi abuelo me comentaba que ese personaje histórico era parte de la familia, ¿no? Entonces, cuando eres un niño, pues sí te cuesta mucho trabajo, ¿no? Asimilarlo. Son muchos hombres, no te vayan a matar. La pasión con la que el abuelo Mateo Zapata narraba diversos pasajes de la historia influyó de manera definitiva en los intereses futuros de Edgar. Me incliné mucho a lo que es el estudio de la historia, ¿no? Y se lo comentaba yo a mi abuelo, ¿no? Yo voy a ser historiador porque voy a decir lo que usted me dijo. Y mi abuelo se molestaba porque me comentaba, bueno, una cosa de lo que yo te diga, pero nunca vas a cambiar la historia oficial. Entonces tú tranquilo, di lo que más de 70 años han dicho de Zapata,
pero no andes cambiando nada, ¿no? Entonces como que me puso una cláusula a mi abuela, ¿no? Obviamente pues no voy a cambiar la historia de él, ¿no? Tanto fue muy heroica, pero sí la historia de Zapata está muy oficializada, ¿no? Institucionalizada, más bien. Por eso me quise ser historiador, ¿no? Muchos son los mitos que rodean la vida del general Emiliano Zapata, y Edgar nos platica un poco acerca de uno de estos mitos. Se dicen de la vida amorosa, ¿no? De Zapata, que sí era travieso, bueno, sí era, pero era una persona, un ser humano, un hombre, de que sí era travieso, pero con responsabilidad. A cada mujer tuvo 28, más bien 30 mujeres y 28 hijos, pero a cada mujer la tuvo en su respectivo espacio, su casa, con su servidumbre, o sea, los soldados que lo rodeaban a Zapata eran parte del apoyo a la esposa o a la pareja, más bien a la pareja de Zapata, pero siempre estuvo muy al pendiente de la manutención tanto de la mujer y a los hijos que procrearon cada una de las mujeres, ¿no? Con el general Zapata, hasta 1917, que procreó a mi abuelo Mateo, que fue el último hijo que tuvo, porque ya después de 2 años, en 1919, lo mataron, ¿no? Bueno, una parte de mi vida, la que más me marcó, fue la pérdida de mi abuelo. Fue el 10 de enero del 2007, que fue un par de aguas, ¿no? Porque venía yo saliendo de la universidad, de la carrera de historia allá en la Ciudad de México, y cuando me entero de que en ese mismo momento, en ese mismo transcurso de empezar el 2007, se me muere mi abuelo, dije, bueno, entonces yo estaba creído de que el trabajo de él de gestión social hacia los sobrevivientes de la revolución y la gestoría social que él gestionaba durante toda su vida, se iba a concluir, ¿no? Y yo no pensaba en sustituirlo, sino que conforme a los acontecimientos que se presentaron, me di cuenta que la oficina que él fundó en el año de 1982 del Instituto Proveterano de la Revolución del Sur, que es un organismo descentralizado del gobierno de Morelos, yo gestioné ante el gobernador sobre quién iba a encabezar esa institución, ¿no? Entonces, por estudios a mi currículum, porque no nomás fue de que me dieron el puesto por ser el nieto de Mateo, sino que tenía yo el perfil en que sí tenía yo que terminar el labor social que no terminó mi abuelo para gestionar una mejor vida a las viudas y un veterano que actualmente queda, y hasta la segunda generación de zapatistas en el estado de Morelos. Entonces ahora tenemos más trabajo para gestionar con una buena pensión digna a los hijos y nietos de zapatistas que conforme a los documentos, que cualquier familia en el estado de Morelos que diga que estuvo en la Revolución Zapatista, pero que tenga documentos probatorios del entroncamiento del veterano o viuda,
tienen derecho para tener una pensión social y un seguro de vida. Entonces ese es uno de los beneficios que durante 6 años hemos gestionado, pero que se logró gracias al centenario de la promulgación del Plan de Ayala, que fue el año pasado, que se reformó esa ley de beneficios a los veteranos y viudas y hasta la segunda generación por parte del Congreso del Estado. Entonces estoy muy contento en que ese sacrificio que hizo no solamente Zapata, sino que todos los hombres y mujeres que creyeron en un ideal tengan los beneficios a sus familiares. Obviamente vamos a apoyar a los que menos tienen, no vamos a estar derrochando el recurso que no tenemos, pero sí estamos viendo la posibilidad en apoyar a las familias que menos tienen. ¡Viva Emiliano Zapata! ¡Viva! ¡Viva la revolución! ¡Viva! El movimiento zapatista traspasó fronteras, siendo tomado en diversos países como un bastión. Bueno, en Centroamérica está todavía se respira el aire el revolucionario, ¿no? Por ejemplo, en Nicaragua, con la famosa revolución sandinista, que todavía se remonta, ¿no?, en los años 20, con la revolución de General Sandino, después en el 79 con las guerrillas del Frente Sandinista, y todavía tiene esa identidad revolucionaria sandinista para el progreso de sus comunidades agrarias. En Argelia se inauguró un monumento en honor a Emiliano Zapata. Comentó las autoridades africanas que las revoluciones fueron inspiradas por la ideología zapatista de México, imagínense. A lo mejor en lo personal sí me llena de orgullo, ¿no? Y más como mexicano. Pero me remonto a Morelos o a México, y a México veo que no hay el interés. Ya no culpemos al gobierno, sino a la misma sociedad también, ¿no? A lo mejor estamos mal porque somos en cierta manera una sociedad muy conformista, ¿no? Pero hay que rescatar esa admiración, o hay que despertar más bien, que sepamos que en otros países la revolución zapatista, la revolución mexicana, como en Rusia hay un monumento ahí en la Plaza Roja, un monumento en grande de Zapata. Entonces hay que despertar el por qué lo admiran mucho, y hay que seguir fortaleciendo nuestra identidad. Pero yo creo que eso hay que lograrlo como el trabajo que están realizando el programa Perfiles, en rescatar cada historia de vida para que no se pierda esa misma experiencias tanto de las personas con experiencia, de gente grande, como tu servidor, una persona muy joven, pero cada quien hay que poner un granito de arena, ¿no? Balazos de Mauser, corriste a Sabache. A principios del año 2012, Edgar viajó a Nicaragua con una consignia, experiencia que lo ha dejado marcado significativamente. Los invitó el presidente Daniel Ortega en la conmemoración de la muerte del general Sandino. Entonces me senté en la Plaza de la Revolución con el presidente Daniel Ortega para condecorarlo con la presea de Emiliano Zapata, que llevar ese emblema que ya no es ni de la familia, sino es de los mexicanos, Emiliano Zapata, darle a un presidente latinoamericano como el comandante Daniel Ortega, condecorarlo con la medalla Emiliano Zapata, que eso me emocionó mucho, ¿no?
sí impacta, ¿no? Estando en la Plaza Revolución, hasta me temblaban las piernas, pero eso sí me agradó mucho, ¿no? Me agradó mucho de representar a México en otros países, ¿no? Y más enarbolar la bandera de Emiliano Zapata, ¿no? Y el lugar donde estamos filmando, donde están realizando la entrevista, es en un lugar muy emblemático, ¿no? Para nosotros como morelenses, en la Casa Museo Emiliano Zapata en Anenecuilco, Villa de Ayala, que hace muchos años nació un niño llamado Emiliano Zapata, que él ni pensaba trascender en la historia, simplemente realizó lo que tú me preguntaste, los pendientes, ¿no? Sus pendientes tanto personales y colectivos, y los realizó, pero él tuvo una opción muy difícil, hacerlos efectivos por medio por medio de las armas, ¿no? Y este lugar, aquí empezó una historia, una leyenda, un mito, una historia oficial que aquí se gestó en esta casita de adobe que la hizo su tío, Cristino Zapata, que como morelenses tenemos que tan siquiera tener una visita obligatoria en la primaria, ¿no? Para inculcarnos tan siquiera una curiosidad, porque hay mucha importancia en este lugar de Anenecuilco, ¿no? Que se gestó la revolución, que nos dio identidad social a una revolución política del 20 de noviembre, que la verdadera revolución la hizo este personaje que nació en esta casa de adobe el 11 de marzo de 1911, que fue la verdadera revolución zapatista, ¿no? Que eso que los morelenses no sabemos, ¿no? Que la verdadera revolución se empezó en el 11, ¿no? Y esa es una de la trascendencia de este lugar, ¿no? Que aparte de que han venido los presidentes en turno a las conmemoraciones, pero siempre hay este lugar un punto muy obligatorio a las demandas sociales, a la concentración de campesinos, a obreros, a estudiantes que han venido a esta casa museo como referente, ¿no? Como reconfirmar que todavía están los ideales de bienestar social que están pendientes. Edgar reconoce el valor y sacrificio de quienes participaron en la lucha armada. Sin embargo, nos responde si a él le hubiera gustado vivir esta época revolucionaria. Yo creo que fueron años muy difíciles. A mí me hubiera gustado estar en la época de la transformación de la posrevolución, que es lo que siguió después de la muerte de Zapata, la continuación para dejar sustentos sociales y jurídicos para sentar las bases del México del siglo XX. En la revolución yo creo que ni los mismos que participaron vieron su lucha cristalizada como la estamos viviendo actualmente, ¿no? Tan siquiera tenemos libertades, tenemos una democracia desdibujada, pero la tenemos. Pero ya no tenemos esa dictadura, esa falta de derechos sociales que nuestros bisabuelos o abuelos no tenían, o el derecho al voto de la mujer, que no tenían ni voz ni voto, pero
no me hubiera gustado, ¿no? Estar en el sufrimiento. Admiro a esos hombres y mujeres que participaron en la revolución, pero no vieron terminada su lucha, ¿no? Se quedaron en el camino. Si tuviera la oportunidad de tener a su bisabuelo Emiliano Zapata delante de él, esto es lo que le diría. Que me guiara para seguir luchando, pero ya no con las armas, sino que las propias armas que utiliza el gobierno, que es transversar la ley. Entonces, con esas mismas armas, con la ley en la mano, podemos afrontar a cualquier gobierno, el que sea, para tener los derechos que como sociedad o como grupo tenemos derecho, ¿no? Ya las armas quedaron en otro plano, ¿no? Edgar nos platica los sueños pendientes que tiene por cumplir. Mis sueños pendientes es realizar el sueño de mi abuelo Mateo, en dar una seguridad social a las 26 viudas que todavía quedan en Morelos y a la segunda generación que le siguen de ellos, a los hijos o nietos. Porque en sí yo creo que es una justicia social que tiene la obligación el Estado de ver no solamente a los zapatistas, a los que son familiares, ¿no? En sí, como cualquier ciudadano tiene derecho de tener una vida digna, tener oportunidad de trabajar o estudiar. Eso es lo que quiero realizar. Si es posible, a lo mejor se me ha facilitado, no diré el 100%, diré el 50% en el parentesco familiar de Zapata se me ha facilitado más, pero no es fácil actualmente con diferentes ideologías que no ven muy bien a Zapata aquí en Morelos. No es tan fácil resolver la vida de las personas que me han visitado constantemente a la oficina. Yo que más quisiera apoyarlo, pero ante el apoyo hay que tener recursos. Yo estoy haciendo mi tarea por concientizar a los niños y jóvenes, y no pierdo la ruta de lo que yo quiero, ¿no? El bienestar social de las familias zapatistas en Morelos, pero sin pretensiones políticas, sino con pretensión social.